Hola a todos, buenas tardes, buenos días, que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Bueno, hoy quiero realizar una pequeña live, una pequeña transmisión aquí para compartir un poco de la palabra del Señor al respecto sobre la semilla del reino. Amén. Vamos a hablar un poco sobre qué es la semilla del reino. Amén. En el nombre de Jesús, vaciado en el libro de el Evangelio de Marcos, amén, que habla sobre la parábola del sembrador. Aquí dice semeador en portugués. Y les recuerdo que mi Biblia no es en español, es en portugués. Y yo hago siempre lo posible para hacer una traducción. Claro, ustedes que tienen su Biblia en español, está allí en Marcos capítulo 4. Amén. La parábola del sembrador. Amén. Entonces yo voy a leer esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y espero que el Señor me ayude y que el Espíritu Santo venga a traer entendimiento, amén, a los que escuchan, amén, porque la palabra dice que la fe viene por el oír, amén, oír la palabra de Dios, amén, entonces que sea palabra de Dios y no de hombre, en el nombre de Cristo Jesús, que yo pueda menguar y que el Señor crezca, que yo disminuya y que Él venga a ser glorificado, amén, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Espíritu Santo venga a ser glorificado en cada corazón, en cada mente, en cada alma, en cada ciudad, en cada lugar donde usted esté. Que el Espíritu de Dios venga a darte entendimiento, confirmación, amén, revelación, amén, porque la palabra de Dios es espiritual y es inspirada por el Espíritu de Dios. O sea que para entenderla, para discernirla, tenemos que tener el Espíritu Santo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que dejarnos llevar por Él. La palabra del Señor usted nunca la va a discernir de forma humana o con tu entendimiento humano que es finito. No, es imposible. Amén. Entonces, que el Espíritu Santo te venga a dar entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se juntó a él gran multitud, de suerte que él entró y se sentó en un barco sobre el mar. Jesús, amén. Pero toda la multitud estaba en tierra junto al mar y les enseñaba muchas cosas por parábolas y les decía en su doctrina. Interesante como dice aquí en esta traducción, en su doctrina. O sea, ¿cuál es la doctrina del Señor Jesús? Es el Evangelio del Reino, amén. Y les enseñaba en su doctrina, amén. Versículo 3. Escuchen, es que el sembrador salió a sembrar y aconteció que sembrando él, una parte de la semilla cayó junto al camino. Entonces vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Y otra cayó sobre pedregulhos, sobre un pedregal, donde no había mucha tierra y nació rápido porque no había profundidad en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Versículo 6. Pero saliendo el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Amén. Mi hermano Sandro, buenas tardes, buenos días. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, a paz del Señor Jesús. Amén. Versículo 6. Pero saliendo el sol se quemó y como no tenía raíz, se secó. Amén. Versículo 7. Y otra cayó entre espinos y creciendo los espinos la sofocaron y no dio fruto. Y la otra, versículo 8, en buena tierra, cayó en buena tierra y dio fruto que vengó y creció y uno produjo 30, otro 60 y otro 100. Gloria a Dios. Y les dijo, quien tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Lo que el Señor Jesús nos dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Y hoy, en el nombre de Jesús, también les digo a ustedes, quien tenga oídos espirituales en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, que oiga, entienda y discierna. Amén. Y cuando se encontró solo, los que estaban junto a él con los 12, lo interrogaron acerca de esta parábola. Y les dijo, a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de Dios, pero a los que están de afuera, todas las cosas se les dice por parábolas. Amén. Para que viendo no vean y no entiendan, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado y les sean perdonados los pecados. Gloria a Dios. Y les dijo, no, ustedes no entienden esta parábola. ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El que siembra
siembra la palabra. Amén. La palabra es la semilla del reino. La palabra es la semilla que el sembrador salió a sembrar. Amén. ¿Qué es lo que tú estás sembrando, mi hermano? ¿Qué usted está sembrando como ministro, como siervo, como hijo de Dios? ¿Cuál es la semilla que estás sembrando? ¿Será que estás sembrando la semilla del reino? Amén. Tú que ministras o que diriges a una congregación desde un púlpito, ¿qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que estás enseñando? Es para pensar y meditar en el Señor. Amén. Quien siembra, siembra la palabra de Dios. Amén. Versículo 15. Estoy leyendo la Biblia, por eso tengo que mover el celular. Y los que están junto al camino son aquellos en quien la palabra es sembrada. Pero, teniendo oídos, viene rápido el diablo, Satanás, y tira, o sea, arranca la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y de la misma forma los que reciben la semilla sobre piedras y los que oyendo la palabra, son los que oyendo la palabra con placer, con fuego. Ellos reciben la palabra con placer y con fuego, con amor. Pero no tienen raíz, o sea, no tienen profundidad. No tienen raíces. ¿Por qué, hermano, no tienen profundidad? Porque para crear raíces, las personas tienen que tener profundidad. ¿Profundidad cómo? Profundidad en Cristo, profundidad en el Espíritu Santo. Pero misionero, ¿cómo es que yo hago para tener raíces? Para crear raíces. Una vida de oración, una vida con la palabra, una vida en obediencia, una vida en santidad. Y otra cosa que es importante, recordar que la Biblia dice que tenemos una nube, una multitud de testimonios. Amén. O sea, el testimonio es importante. Delante de los que están viendo en el cielo, en el infierno y aquí en la tierra. Amén. Dios te bendiga. Entonces, y de la misma forma los que reciben la semilla sobre piedras y los que oyen, son los que oyendo la palabra, luego con placer la reciben. Pero como no tienen raíz en sí mismos, antes son tempranos. Después sobreviene la tribulación o la persecución por causa de la palabra y luego se escandalizan. Y otros son los que reciben la semilla entre los espinos. Son aquellos que oyen la palabra, pero los cuidados de este mundo, los engaños de las riquezas y las ambiciones de otras cosas entrando, sofocan la palabra y queda infructífera. Amén. Versículo 20. Y los que reciben la semilla en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y otro a 100 por uno. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí leemos en Marcos desde el versículo 1 hasta el versículo 20. O sea, 20 versículos que realmente son necesarios leer y entender. Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando a la multitud con parábolas. Amén. Jesús, él tiene esa costumbre de enseñar, de ministrar, de predicar a la multitud a través de parábolas, a través de historias reales, con un mensaje real y profundo, que muchas veces ellos no la entendían. Pero a los discípulos, a los íntimos, el Señor Jesús, Él les revelaba las parábolas tal cual claramente les revelaba el mensaje para que entendieran. Amén. Porque son nosotros los íntimos, somos los únicos que tenemos acceso a la revelación de Cristo Jesús. Hoy en día Cristo Jesús no está en carne y hueso. Dice la palabra que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Amén. Pero también dice la palabra que nos fue enviado el Espíritu Santo de la promesa y que Él nos guiará a toda verdad y toda justicia. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el otro Paracleto, es el otro Consolador que vino en el lugar de Cristo Jesús. Porque es el propio Espíritu de Cristo, es el propio Espíritu del Padre que vino y que está hoy increíblemente en mí y en ti. Increíblemente el Espíritu del propio Dios está dentro de nuestro corazón. No es una porción, no es un 10%, no es un 20, un 50, es un 100%. Es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo hoy está enseñándonos. Y el Espíritu Santo, Él quiere enseñarnos la palabra. Él quiere enseñarnos la doctrina que dice aquí en Marcos, en esta versión, la doctrina de Cristo, que es el evangelio del reino, la doctrina de que Cristo Jesús enseñaba profundamente y simplemente, porque el evangelio es sencillo, el evangelio es un mensaje simple, pero es profundo, es poderoso. Amén.
Y Jesús comenzó a hablar sobre el reino de Dios, sobre el mensaje del reino, sobre la semilla del reino, a través de una parábola para la multitud, para toda la gente que quería escucharlo a él, que lo seguía a él. Amén. Y Jesús comenzó a hablar sobre el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. El que siembra es el que siembra la palabra de Dios. O sea, el sembrador es aquel que siembra o que planta la semilla de Dios. Nosotros, los discípulos, hoy en día, los siervos del Señor, somos los que plantamos, somos los llamados por Dios para sembrar la buena palabra, para sembrar la semilla. Pero hay un aspecto muy importante, hermanos, en las características de aquel que salió a sembrar. Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar. Y pasó, y en el camino pasó que unas semillas, parte de la semilla cayó junto al camino. Amén. Cayó junto al camino, entonces vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y la revelación que Jesús le dio a los discípulos, el entendimiento, el esclarecimiento que el Espíritu de Cristo y la persona de Cristo les reveló a los propios discípulos en la intimidad, no fue a la multitud, fue a los discípulos en secreto. Amén. Dice que el sembrador es el propio Satanás. Hermano, quiero que usted piense conmigo ahorita. Quiero que usted piense y analice. Mire, la semilla del Señor, la semilla del reino, o sea, la doctrina de Cristo es tan poderosa, es tan poderosa. El mensaje de Cristo es tan poderoso, el mensaje del reino, el mensaje de la doctrina de Cristo es tan poderosa, que es el único mensaje que el propio diablo viene personalmente a arrancarlo del corazón de las personas. Es la única revelación que viene el diablo y la arranca de tu corazón y trae confusión para que usted no se aproveche, para que usted no crezca, para que usted se estanque, para que usted se quede ciego espiritualmente, para que usted no vea lo que Cristo está hablando, para que usted no discierna lo que Él está, aleluya, revelando, para que usted realmente quede ciego delante de la inmensidad de revelación a través del mensaje del reino. Es interesante que en la primera que cayó en el camino, usted está predicando, usted por donde usted pasa, por donde yo paso, estoy predicando la palabra. Por donde yo paso, el Señor me permite llevar el mensaje del Evangelio del Reino, plantar la semilla, la buena semilla del Señor, amén, en el nombre de Cristo. No es cualquier palabra, no es el mensaje de César, no es la predicación de César, no es el Evangelio de César, no es la doctrina de César, es la doctrina que dice Cristo Jesús, la doctrina de Cristo Jesús, amén. Y les enseñaba, aleluya, muchas cosas por parábola y les decía en su doctrina. O sea, el mensaje del reino es la doctrina de Cristo. La doctrina, el mensaje de Cristo, el mensaje del reino es la doctrina del Señor Jesús. Amén. Donde Él nos enseña cosas profundas a través de cosas simples, a través de cosas sencillas. Amén. Y una de las semillas, del mensaje más impactante, disculpen, es la parábola del sembrador. Por eso que le puse el tema ahí, la semilla del reino. Porque el mensaje del reino es la semilla de Cristo. Es el mensaje que Dios nos envió, aleluya, y le ordenó a Cristo para sembrar, para plantar, para que se haga y se torne su propia doctrina. El mensaje del reino es la doctrina de Cristo, que es la doctrina del Espíritu Santo. O sea, nosotros como cristianos no podemos mudar, no estamos autorizados a cambiar el mensaje del reino. Hoy en día se habla de muchas doctrinas, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de coaching, la doctrina de motivación, la doctrina de cura, hermano. El mensaje del reino es un mensaje completo, no es un mensaje limitado. El mensaje del reino, el propio Jesús dijo así a los fariseos: si hoy yo expulso demonios por el dedo de Dios, ciertamente es porque es llegado el reino de los cielos a ustedes. Amén. Entonces el mensaje del reino es un mensaje completo, un mensaje poderoso. Pero este mensaje no es discernido por cualquier persona. Este mensaje no es absorbido por cualquier cristiano. Es aquel que vive una vida en el Espíritu. Es una persona que vive una vida quebrantada delante del Señor, que acepta con humildad lo que el Señor viene, aleluya, a enseñarnos. Porque también el mensaje del reino o la semilla del reino es un mensaje que viene para confrontar también. Porque Jesús comenzó predicando: arrepentidos y convertidos porque es llegado el reino de Dios. Amén. Entonces Cristo Jesús, Él trae el mensaje del reino. Él es el que trae el mensaje del reino. Cristo Jesús es el que trae el mensaje de arrepentimiento y de conversión. Amén. Es un mensaje que viene, aleluya, cristocéntricamente a cambiar a la persona, a cambiarme a mí de adentro para afuera. No es del exterior. No es un mensaje estereotipo, es un mensaje interno, de adentro para afuera, donde la persona es cambiada en su carácter, en sus actitudes, en su temperamento, aleluya, donde el Espíritu Santo comienza a generar el fruto del Espíritu Santo, amén. Dice la palabra que el fruto del Espíritu, no dice los frutos,
La palabra no habla en plural, la palabra habla en singular. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, amén, dominio propio. Entonces es solamente un fruto, solamente que ese fruto, el fruto del Espíritu Santo tiene esos ingredientes que son necesarios en mi vida y en tu vida como hijo de Dios, como cristiano, como discípulo, como aquel que siembra la semilla del reino. Amén. En el nombre de Jesús. Y el fruto del Espíritu Santo no es algo que no es algo físico. El fruto del Espíritu no es ropa, no es nada material, no es cabello, no es pintura, no es tatuaje. El mensaje del reino. Aleluya. El fruto del Espíritu, disculpen. El fruto del Espíritu Santo es espiritual. Es una cosa que Dios va a derramar en nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando usted decida buscar al Señor, cuando tú decidas meterte con Dios, cuando tú decidas conocer al Espíritu Santo, cuando tú decidas dejarte guiar por el Espíritu Santo, cuando ya tú comiences a querer mudar y dejar que Dios te quiebre y te destruya por dentro para que Él haga nuevo, aleluya, en ti un nuevo hombre, para que haga las cosas nuevas en ti, para que haga todas las cosas nuevas dentro de ti. Amén. Solamente el Espíritu Santo. Porque eres el que transforma. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es el Espíritu Santo quien te va a convencer, quien te va a transformar siempre y cuando tú quieras y tú decidas. Una cosa que yo me he puesto a pensar en el decorrer de mi vida cristiana en estos 28 años es que el Espíritu Santo es el Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu del propio Dios. Y es por eso que tú y yo, nadie puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Nadie puede atribuir un milagro que Dios hace a través del Espíritu Santo. Nadie puede atribuirle un poder del Espíritu Santo a Satanás o a ningún demonio, porque usted estaría blasfemando. Amén. Porque hay personas que blasfeman por ignorancia de las cosas del Espíritu Santo. Hay cosas que Dios manda a hacer. Hay cosas que el Espíritu Santo habla. Hay cosas profundas y poderosas que el Espíritu Santo habla. Y los que no andan en el Espíritu, los que no son guiados por Dios, comienzan a criticar, comienzan a murmurar, comienzan a blasfemar contra el Espíritu Santo, diciendo que es un espíritu de engaño. Cuando usted dice que aquello que está predicando fulano es un espíritu de engaño, y si es el Espíritu Santo, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque de esa forma los religiosos antiguos también blasfemaron contra el Espíritu de Dios cuando Cristo Jesús expulsaba demonios. Y ellos decían que Jesús estaba expulsando a los demonios por el espíritu de Belcebú, que es el príncipe de las moscas. Y Jesús dijo así: aquel que blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra, y nunca jamás. O sea, es uno de los pecados que no tiene perdón. Así usted se arrepienta 1.000.000 de veces. Si usted blasfema contra el Espíritu Santo, aleluya, y usted no tiene perdón. No tiene perdón. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, cuando se está predicando el evangelio, aleluya, del reino, el evangelio que viene de Cristo, el evangelio que es la doctrina de Cristo Jesús, el evangelio que fue el mensaje que Dios Padre le dio al Hijo para que enseñara, para que ministrara, para que predicara, para que nos dejara como un legado a nosotros. Por eso que Jesús en la gran comisión, Él dice en una parte, aleluya, ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, enseñando todas las cosas que yo les he mandado. Entonces el Señor Jesús es bien claro en esa gran comisión, enseñando todas las cosas que yo les he enseñado. O sea, ese es el mensaje del reino. Porque si usted se pone a ver de forma específica, Jesús habló específicamente. Jesús dijo así: enseñando todas las cosas, o sea, todo el mensaje, todas las palabras, todo aquello que ustedes me vieron a mí hacer, enseñen, prediquen, ministren, enseñen de la forma como yo lo hice. Amén, enseñen, prediquen, ministren a las naciones. Amén. Dice la palabra también que quien crea y sea bautizado será salvo. Y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, aleluya, en aquello que usted está escuchando. Cuando usted no entiende algo del Espíritu Santo que para ti quizás es muy profundo, no lo intentes analizar, no lo intentes discernir en tu entendimiento o en tu mentalidad finita. Amén. Oye, cómo es el Espíritu Santo, es tan maravilloso que yo ni siquiera estaba pensando hablar de esto, pero el Espíritu Santo es Dios. Entonces yo tengo que dejarme guiar y yo tengo que fluir a través del Espíritu Santo. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, volviendo aquí a la parábola, amén, de la semilla del reino, la parábola del sembrador, dice que aquel que salió a sembrar fue a sembrar, amén, la semilla del reino. Pero parte de la semilla cayó en el camino. Y esa palabra es tan poderosa, hermano. El evangelio del reino, la semilla del reino es tan poderosa que el propio diablo, el propio Satanás viene y la viene a arrancar del corazón de la iglesia, del corazón de la gente, para que no crea, para que se pierda, para que se quede allí en el aparato, para que se descarríe antes de vivir, aleluya, el evangelio.
Imagínense, hermano, espiritualmente. Dice aquí que más adelante Jesús está explicando y le está revelando la palabra a los discípulos. Y le dice que los que están junto al camino son aquellos que, oyendo que la palabra es sembrada, oyeron la palabra y la recibieron. Pero viene rápido Satanás y arranca la palabra que fue sembrada en sus corazones. O sea, Satanás viene cuando él ve que esa palabra es tan poderosa, él sabe que esa palabra tiene poder, él sabe que el evangelio del reino es el evangelio y es la doctrina de Cristo, aleluya, que es poderoso. Entonces él personalmente aquí no dice que Satanás envió a un demonio, aquí no dice que Satanás envió a un espíritu inmundo, aquí no está diciendo que Satanás envió a un principado, a una potestad, no, dice que viene Satanás y arranca la palabra que fue sembrada en sus corazones. O sea, el propio diablo personalmente viene a arrancar esa palabra, arrancar ese mensaje del corazón de las personas. Porque sabe que esa palabra tiene poder. Sabe que el mensaje del reino, aleluya, es poderoso. Gloria a Dios. Imagínese, hermano, cuando usted realmente entiende ese mensaje, cuando usted realmente decide vivir por el Espíritu Santo, decide vivir una vida de revelación, comienza a meterse con Dios, comienza a caminar en este misterio del reino, aleluya. Usted va a ser poderoso para el diablo y para todo demonio. Satanás te va a tener miedo, Satanás va a huir de ti, Satanás va a temblar cuando tú te levantes en el nombre de Jesús con este entendimiento del reino y de la palabra del reino. Dice aquí el Señor Jesús en el versículo 16, y de la misma forma los que reciben las semillas sobre las piedras, los cuales oyendo la palabra luego con placer la reciben, pero no tienen raíz, no tienen profundidad, antes son rápidos, aleluya, y viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, y luego se escandalizan. Son personas que no tienen profundidad. Hermano, yo como misionero aquí en Brasil, he escuchado tantas cosas, ¿sabes? He escuchado tantos misioneros que dicen en el momento, yo quiero ir para China, yo quiero ir para África, yo quiero ir para Venezuela, yo quiero ir para los indios, para el Amazonas, a llevar la palabra, aleluya. Yo tengo un llamado de misionero, tengo un llamado de evangelista, yo tengo un llamado de profeta para las naciones, gloria a Dios. Y se emocionan, se llenan de emoción y en el nombre de Jesús se preparan. Y después cuando van para el campo, después cuando van a vivir realmente el evangelio en la piel, cuando van para África, cuando van para el Medio Oriente, cuando van para el Amazonas, cuando van para Venezuela o para cualquier país que supuestamente Dios los llamó, y cuando van para allá y viene la persecución por la palabra, vienen las tribulaciones, viene el sufrimiento por causa de la palabra del Señor, y dice la palabra que ellos se escandalizan después y se apartan. Se escandalizan de la palabra y se apartan. Entonces realmente esa gente nunca tuvo raíz, nunca tuvo profundidad en el Señor. Nunca fue algo genuino. Hermano, yo no soy perfecto, gracias a Dios no soy perfecto. Soy un hombre pecador, pero por la misericordia del Señor y como dice el apóstol Pablo, por su gracia soy lo que soy. Amén, gloria a Dios. Hermano, yo cuando vine para acá, para Brasil, que hice mi escuela de entrenamiento y discipulado en Jucum, yo escuchaba a mis colegas. Ellos decían, no, yo tengo un llamado para China, yo quiero ir no sé para dónde. Y me preguntaron a mí, en aquel tiempo ya yo tenía 12 años en el evangelio, o sea, ya tenía un poquito de raíz, tenía un poquito de profundidad en conocimiento de la palabra y en vida con Dios. Claro, no voy a decir mentira, para la gloria del Señor, amén, la gloria es para Cristo, amén. Y me preguntaron a mí, César, ¿tú tienes un llamado para dónde? Bueno, yo estoy aquí en Brasil ahorita, yo lloré por Brasil, yo lloré por ti, yo intentaba y me esforzaba a orar en portugués cuando ni siquiera hablaba nada. Y lloraba. Dios me mostraba en oraciones a homosexuales, violencia, un poco de gente aquí brasileña. Y lloraba por esta nación. O sea, yo entiendo y creo que Dios me llamó para esta nación. Y cuando pisé la tierra brasilera por primera vez, me arrodillé y di gracias a Dios. Y declaré delante del Señor, esta tierra es mía, porque la palabra de Dios dice que todo lugar que pisare las plantas de mis pies es mío. Es territorio conquistado, tomado por herencia del Señor. Amén. Entonces yo creo que, hermano, y después el Señor confirmó, en el 2008 confirmó después esa palabra, en un momento de oración. Y el Señor me mostró y me dijo, César, mira para allá. Y yo veía nada más era la selva. Veía nada más era pura mata. Y el Espíritu Santo me decía, todo esto yo te lo he entregado. Y después me dijo, Bras, yo escogí esta nación para que sea tu plataforma ministerial. De aquí tú vas a estar saliendo para otras naciones. Y tú vas a estar siempre regresando para Brasil, siempre. O sea, de aquí de Brasil yo estaré saliendo para otros países, incluyendo Venezuela. Pero aleluya, siempre estaré volviendo para acá. O sea, Dios escogió en su soberanía y en su santa voluntad. A Dios le plació escoger esta nación brasilera para que sea mi plataforma ministerial de aquí
Aleluya, desde Brasil yo siempre voy a estar yendo para Venezuela a cumplir un propósito, a llevar la palabra. Voy a estar saliendo para Paraguay, para Argentina, para Uruguay, N naciones, para donde el Señor quiera. Pero siempre Dios me va a traer para acá, para Brasil, en el nombre de Jesús, porque es la palabra del Señor para mí. Amén. Entonces, hermano, yo tenía una raíz, un poquito de raíz, con 12 años en el Evangelio en el 2008 cuando me preguntaron. Dios escogió Brasil para mí, yo no escogí Brasil. Yo digo que Dios escogió Brasil para mí. Ni siquiera fue que Brasil me escogió, no. Fue Dios que escogió y me marcó y me había marcado hace años. ¿Sabe? Cuando yo no era cristiano, me recuerdo que yo nací en una familia que no era evangélica, todos eran católicos, o decían que eran católicos, pero no eran practicantes. Y me recuerdo que cuando yo fui bautizado en una mina, allá en un pueblo minero, allá en Venezuela, mis padrinos eran brasileros. Gimaray y creo que María, mi hermana, era un matrimonio brasilero. Cuando yo acepté a Cristo a los 14 años, me predicó una misionera llamada Sandra Collantes, allá en Casanova Norte, en la calle Sucre, donde yo vivía, allá en Casanova, en Venezuela. Y ella me hizo un llamado, me hizo una pregunta: César, tú quieres ser misionero. Solo que en mi mente de 14 años, de adolescente, mi mente, yo entendía si tú quieres ser evangélico. Yo le dije, yo quiero, pero ahorita no tengo tiempo, ahorita me gusta bailar, me gusta mover el esqueleto y todo aquello. Pero interesante cómo Dios me marcó con esta nación. Es algo impresionante cómo Dios hace. Nada, hermano, yo creo que nada es por acaso. No es por casualidad. No existen casualidades en el Señor. No existen casualidades. Todo tiene un propósito. Amén. Y gracias a Dios el Señor me dio ese propósito. Hubo un tiempo en el año 2009 cuando me fui para la Marina, allá en Venezuela, tentando como Jonás huir del llamado. Estaba entrando ya en la escuela de inteligencia militar allá en Venezuela. Y el Señor en un cuarto, yo me quedé hospedado en una base misionera de Jucún también, allá en Caracas, en el Distrito Federal en Venezuela. Y en ese cuartico, todos los que habían dormido en ese cuarto eran brasileros. Y había mensajes, banderas brasileras. Yo, hermano, Dios mío, Dios, tú me estás rodeando. Entonces, hermano, hasta que yo decidí dejar todo, literalmente dejarlo todo, quien me conoce y conoce testimonio, sabe lo que yo viví. Yo dejé todo por obedecer al Señor. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Y no está siendo fácil. No es un mar de rosas. Cuando tú obedeces al Señor, no es un mar de rosas. Pero mejor es obedecer que sacrificar. Eso es lo que dice la palabra. Y yo preferí obedecer al Señor. En contra de mi familia, en contra de lo que se levanta, en contra de la condición financiera, en contra de todo. Y por la gracia del Señor hoy soy lo que soy. Gracias al Señor me casé, mi esposa es misionera también, es brasilera. Tenemos un niño, gracias al Señor. Y hemos estado haciendo la obra en Brasil por muchos lugares y el Señor ha sido glorificado. Y Dios va a ser glorificado, amén, en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque había algo de profundidad dentro de mí. Había algo y aún continúo buscando un poquito más de profundidad, de afirmar mis raíces a través de mi vida de oración, a través de la palabra, a través de la intimidad con el Señor, amén, en el nombre de Jesús. Y eso es algo clave, hermano. Eso es algo clave, que yo fui conocido en Manaos, en algunos lugares allá, por la persona que hace, por un hombre que hace los ayunos locos. ¿Cómo ayunos locos? Porque las personas piensan que yo hago las cosas por hacerlas. Porque yo, para la gloria del Señor, en el 2014 fue ese ayuno, fue ese tiempo de consagración que marcó mi historia, que marcó mi vida ministerial como profeta del Señor, para la gloria de Cristo Jesús estoy hablando, amén, en el nombre de Jesús. Ese ayuno, esa consagración, fue un ayuno de 70 días allá en la selva, solito, en una isla, en el Amazonas, allá en Presidente Figueredo, municipio llamado Presidente Figueredo, allá en Amazonas. Y el Señor me llevó a apartarme por 70 días en una isla, donde yo estaba solito con mi carpa, yo, el Padre y yo, Padre, Hijo y Espíritu Santo y yo. Y en la noche, eso es en la selva, eso es en el Amazonas. En la noche habían los cochinos de monte, los tigres, todo eso. Pero Dios me guardó y nunca permitió que nada pasara para mi vida, porque había un propósito. Y de allí en adelante, hermano, comenzó esa locura que yo llamo de gloria, reino, obediencia y misiones. En ese ayuno, en ese tiempo de consagración, el Espíritu Santo trajo el nombre del ministerio que yo cargo en la espalda y que cargamos mi esposa y yo, que es el ministerio Gloria. Y nadie sabe esa historia hasta ahorita que estoy contando, por lo menos en español. Por lo menos en español, hoy primera vez que estoy diciendo que fue en ese propósito, en el 2014, que nació el nombre. No nació el ministerio Gloria.
nació el nombre que Dios me dio de cada palabra: gloria, reino, obediencia y misiones. Por eso es que yo hablo mucho del reino. Por eso es que Dios me trajo una revelación profunda del reino, un entendimiento profundo del reino de Dios, un entendimiento profundo de lo que es el evangelio del reino de Dios. Y yo he intentado pasar eso para la iglesia, ministrar eso para la iglesia por donde el Señor me permite pasar, en el nombre de Jesús. Y me he esforzado para manifestarlo, aleluya, en carne propia, en mi vida ministerial y espiritual, como hombre, como siervo, como esposo, en el nombre de Jesús. Porque yo sé que es el mensaje, es la doctrina que Cristo Jesús enseñó, como dice aquí en la palabra. No es una doctrina mía, de ninguna denominación, de ninguna placa de iglesia. Es una doctrina que vino del propio Padre, que le dio a Cristo y que a Cristo Jesús nos enseñó. Porque el propio Cristo dijo así: todo lo que yo les enseño, yo estoy parafraseando, todo aquello que yo les enseño, todo aquello que yo les hablo, yo no lo hablo de mí mismo, sino que yo lo oigo y lo veo hablar a mi Padre. Y de lo que yo oigo y veo a mi Padre, es de eso que yo les enseño, es eso que yo les hablo. Amén. Entonces, ese es el evangelio del reino, es el mensaje. Por eso que Cristo Jesús en el mensaje, aleluya, de la gran comisión, Él nos manda ir y predicar el evangelio a todas las naciones, enseñando todas las cosas que yo les he enseñado, o sea, ministrando, instruyendo, aleluya, predicando todo lo que yo les he enseñado, o sea, el mensaje del reino, la doctrina del reino de Dios. Amén. Ese es el mensaje. No existe otro mensaje, no existe otro evangelio. Así usted quiera cambiar, no existe otro evangelio. No existe, mi hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, es importante ver esta parábola y la revelación que Cristo Jesús les dio a los discípulos en la intimidad. Primero, el mensaje del reino es un mensaje tan poderoso que el propio diablo viene y quiere arrancarlo del corazón de mucha gente. Y es por eso que tú y yo tenemos que estar firmes en la roca, buscando al Señor, guiados por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14, que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son esos los hijos de Dios. Amén. Entonces los hijos de Dios, aleluya, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo, viviendo una vida santa en el Señor, aleluya, luchando, porque no quiere decir que santidad es perfección. Santidad no quiere decir, mi hermano, déjame aclararte esto, mi hermano, en el nombre de Jesús. Santidad no quiere decir que tú no vas a pecar. Santidad no quiere decir que tú no pecas más, porque dice la palabra que no existe hombre que no peque. Santidad quiere decir que tú eras un hombre mundano y carnal, y Dios te arrancó y te colocó en un lugar que tú no merecías, un lugar de honra. Hoy eres llamado de hijo de Dios, hoy eres santo. La palabra santo significa separado para un propósito. Hoy tú eres santo, Dios te santificó, Dios te dio un propósito, Dios te dio un ministerio, Dios te dio un norte, Dios te dio un destino profético y espiritual a través de la elección y por la sangre de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Por la fe hoy eres santificado, por la fe hoy eres justificado, por la fe hoy eres salvo. No es por obra para que nadie se gloríe, no es por lo que tú has hecho, no es por lo que tú profetices, no es por lo que tú predicas, no es por muchos ayunos o por muchas oraciones. No, mi hermano, no es por obras para que nadie se gloríe. Es porque Dios tuvo misericordia. Entonces hoy soy santo porque Dios es santo. Hoy soy perfecto porque Dios es perfecto. Y yo tengo que buscar, tengo que obedecer, y usted tiene que obedecer al Señor en ser santo y ser perfecto. Ay, pero es que nadie es perfecto, sí, pero Dios te manda y Dios me manda a mí. Sé pues perfecto porque Dios es perfecto. Sed pues santo porque tu Padre Celestial es santo. Si Dios te manda a ser perfecto, ¿por qué tú no estás obedeciendo? Porque mejor la excusa más barata para decir es: ay, que nadie es perfecto, yo no puedo. Sí, humanamente nadie va a ser perfecto humanamente. En la carne nadie es perfecto, porque la perfección de la carne es física. Es un estereotipo. La perfección que la carne busca es algo físico, es algo visible, pero la perfección que Dios te busca y te insta y te manda a buscar es una perfección moral, una perfección en tu carácter, una perfección en tu forma de pensar, una perfección en tu forma de ver. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano, yo digo eso? Porque hay gente que tiene años en el evangelio, hay gente que tiene años en el cristianismo, hay gente que tiene años en el ministerio, pero continúan pecando, están adulterando, están fornicando, están chismoseando, están murmurando, están criticando, y se esconde detrás de la Biblia, se esconde detrás de una ropa, se esconde detrás de una falda, se esconde detrás de una corbata, se esconde detrás de un paltó. Todo eso no salva. Eso es una falsa santidad. Claro que tenemos que vestirnos con pudor como cristianos, como conviene a santos,
Pero más importante, por encima de cualquier cosa, vestimenta física, está tu vestidura espiritual, tu vestidura de santidad, tu vestidura del Espíritu Santo, tu vestidura de justicia, tus vestiduras, aleluya, del fruto del Espíritu Santo, de eso que Dios te manda a vestirte. Porque mucha gente confunde, comienza a entender y a estudiar la Biblia con la mentalidad de la carne, con la mentalidad del espíritu humano, del espíritu del hombre, que no es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener discernimiento cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es el espíritu del hombre, cuándo es el espíritu humano, el espíritu de César. Por eso es que tenemos que orar siempre y pedir al Señor, Señor, que yo mengue y que tú crezcas, que no sea el hombre, aleluya, que hable, sino que sea el Espíritu Santo que hable, porque la gloria es para ti, la gloria no es para mí. Yo digo, hermanos, que por eso es que yo soy un hombre, hablando así, entre paréntesis. Yo sé que en el Evangelio del Reino no existe pobreza. No existe pobreza. ¿Por qué? En el Evangelio del Reino existe la prosperidad que el Señor te da. La prosperidad que tú necesitas. Amén, en el nombre de Jesús. Y si tú pides prosperidad, pide conforme a la voluntad del Señor. Pide conforme al deseo del corazón de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, porque Dios te va a prosperar. La prosperidad sí es de Dios, pero la prosperidad que es según el plan y el propósito de Dios. Claro, hay gente que es próspero porque trabajan, porque tienen un título, porque se esfuerzan. Y son prósperos. Y Dios respalda su palabra, porque Dios dice en la palabra, el que no trabaja, que no coma. Pero si yo trabajo, si yo estudio, si yo me esfuerzo, yo voy a comer de lo mejor. Pero si yo no trabajo, si yo no estudio, yo voy a vivir en la ruina, no voy a tener nada. Entonces tú quieres ser rico, quieres ser millonario, trabaja, esfuérzate. Pero hay veces que Dios te da una prosperidad súper abundante, como el rey Salomón, que nunca hubo un hombre como él en su tiempo. Pero había un propósito. Había un propósito. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, muchas personas entiendan. Que las riquezas que Dios te da, la prosperidad que Dios te da, no es para que llenar tu cuenta de dinero, llenar tu cuenta de dólares, llenar tu cuenta de reales. No. La prosperidad que Dios te da es para que tú entiendas que Dios tiene un propósito con tu vida, a través de ese dinero, de esa finanza, de esa prosperidad. Dios quiere que tú cumplas el plan de Dios. No es que te compres un carro de la última moda, que tengas la mejor casa y andes por ahí echándotela y lanzándola en la cara de los otros. Es para que tú seas más humilde. Porque cuando Dios te pone en lugares más altos, tienes que ser más humilde. Cuando Dios te levanta, tienes que humillarte más. Tienes que ser más humilde delante del Señor y delante de los hombres. Entonces hoy mucha gente se ha olvidado del Señor, hermanos. Hablando ahora en términos cristianos evangélicos. Hay mucha gente que comenzó humildito, pobrecito, sin nada. Y hoy en día Dios le ha placido honrarlo, prosperarlo. Y se olvidan hoy de Dios. Se olvidan de dónde vienen. Se olvidan de su historia, de su pasado. De dónde Dios te arrancó. Ahí entra la parte de la palabra, de la semilla que fue sembrada y cayó entre espinos. Dice que vino los cuidados del mundo, los engaños de la riqueza y de las ambiciones de otras cosas, que sofocan la palabra y queda infructífero. Quizás materialmente mucha gente es próspera. Tiene muchos carros, muchas casas, muchos dinero, muchas ropas de marca, muchos viajes. Pero ¿de qué vale al hombre ser próspero en las cosas del mundo, en las cosas de esta vida? Y espiritualmente está infructífero. Su carácter está infructífero. Su vida espiritual está infructífera. Su vida con el Espíritu Santo está infructífero. Es por eso que ¿de qué vale el hombre ganar el mundo entero y perder su alma en el infierno? ¿Están entendiendo, mis hermanos? En el nombre de Jesús. Entonces tenemos que tener esa humildad y esa conciencia en el nombre de Jesús de reaccionar como reaccionó el hijo pródigo y caer en la real del Espíritu Santo, caer en la real de Dios y buscar, aleluya, humillarnos más al Señor, delante del Señor. Como dice el apóstol Pedro, humilláis-vos pues debajo de la poderosa mano del Señor, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Usted quiere ver avivamiento, quiere ver un tiempo de refrigerio para Brasil, para Colombia, para Venezuela, para México, quiere ver para X nación. Quieres ver un tiempo próspero, quieres ver un tiempo de refrigerio. Humíllate debajo de la poderosa mano del Señor. La humillación es clave en cualquier avivamiento. La humillación es clave, el arrepentimiento es clave. No hay avivamiento sin humillación, sin arrepentimiento. No existe. No existe.
por más próspero materialmente que usted tenga. Pero el avivamiento del Señor, real y genuino, viene con humillación, con arrepentimiento, con confesión de pecado, con conversión de verdad, una vida en el Espíritu Santo, aleluya, con intercesión, con oración, con clamor, con gemidos inexprimibles. Ahí viene avivamiento. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare y clamare. Avivamiento viene con oración y clamor, con humillación. ¿De quién? Del pueblo de Dios, de aquel que se llama por el nombre del Señor. Si se humillare mi pueblo. Hoy nosotros somos pueblo de Dios. Antiguamente, antes no éramos pueblo. No éramos pueblo, más hoy somos llamados de pueblo de Dios. Hoy nosotros nos llamamos por el nombre del Señor. Entonces, ese mandamiento, esa ordenanza del Señor de humillarnos, es para mí y es para ti, para aquel que se llama por el Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orar y clamar, dice el Señor que Él oirá desde los cielos y que Él vendrá, dice que Él vendrá. Así como Satanás viene para robar la semilla del evangelio del reino de tu corazón, dice la palabra que cuando tú te humillas, cuando comienzas a clamar delante del Señor, aleluya, dice el propio Dios, yo vendré, descenderé desde los cielos, vendré para sanar su tierra. Dios va a traer sanidad, Dios va a traer cura, Dios va a traer liberación, Dios va a traer, aleluya, la prosperidad del Espíritu Santo en tu vida. Pero tenemos que humillarnos, es lo que dice la palabra del Señor. No lo estoy diciendo yo estoy nada más diciendo lo que Dios dijo, lo que dice la palabra del Señor, lo que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces no dejes que, hermano, que la palabra del Señor caiga entre espinos. No dejes que los afanes de esta vida te dominen. Porque el evangelio del reino, ¿sabe, mi hermano? La semilla del reino es un poder para dominar. Porque Dios le dijo a Adán, Dios nos dio esa palabra, aleluya, un legado espiritual para nosotros a través de Adán. Y domine el hombre sobre. Entonces Dios nos dio poder, Dios nos dio dominio. El evangelio, la autoridad del reino de Dios es para dominar. No es para que tú te dejes dominar. Pero yo digo una cosa, si tú no eres influenciado, si tú no dominas, tú vas a ser dominado. Si tú no dominas, tú vas a ser dominado. Si tú no dominas sobre las esferas de este mundo, espiritualmente hablando, tú vas a ser dominado por la influencia que está en este mundo. Y dice la palabra que en el mundo está el maligno, que el príncipe de este mundo es el diablo, es Satanás. Entonces, si tú no dominas con el Espíritu Santo, con el evangelio del reino, si tú no dominas con la autoridad que Dios te dio y que Dios me dio, si no dominamos en el Señor, si no nos levantamos para dominar en las esferas espirituales, tú vas a ser dominado. Si tú no eres una influencia, aleluya, en la tierra y en las esferas espirituales, tú eres influenciado. Tú eres influenciado por las esferas espirituales de maldad. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. No dejes que los afanes de esta vida, no dejes que el dinero robe lo que Dios te ha dado. No dejes que tu amor al dinero robe lo que Dios te ha dado. Porque dice la palabra bien claro, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero no es malo, el dinero es una bendición, el dinero es algo bueno. ¿Quién es que no quiere dinero? Pero el amor obsesivo, el amor al dinero es la raíz de todos los males que existen. El amor al dinero. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo tú estás mirando al dinero? Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, para que los afanes de la vida no nos consuman, no ahoguen tu ministerio. Quizás hay hombres y mujeres que tienen un llamado poderoso para ser profetas a las naciones, para ser un tremendo evangelista, para ser un pastor según el corazón de Dios, aleluya, para ser un maestro de la palabra, para enseñar la palabra de Dios con denuedo, para ser un apóstol, aleluya, del Señor, enviado para llevar la paternidad, para traer el fundamento bíblico de la palabra del Señor, aleluya, a la iglesia. Pero los afanes, los cuidados de esta vida están robando el ministerio, están robando el fluir del Espíritu, están robando el fluir de la vida de Dios en tu vida. Porque los afanes de la vida están robando lo que Dios, la semilla del reino. Hoy en día, hermanos, en este siglo, infelizmente, en este siglo, y años atrás, ya he visto tantas cosas en 28 años en el evangelio, en muchas cosas, Cuando digo muchas cosas, hermano, no es que estoy mintiendo, no es que estoy para exaltar las cosas, no, es porque realmente he visto tantas cosas.
Hombres que comenzaron como la iglesia de Gálatas. Y no estoy criticando, estoy juzgando según la palabra del Señor. Como dice la palabra, si vas a juzgar, juzga según la recta justicia. ¿Y cuál es la recta justicia? La Biblia, es la palabra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Mucha gente que comenzaron allá en lo alto y hoy en día están allá en la lama, en el barro. Mucha gente que comenzaron y que fueron conocidos en las naciones, aleluya, como grandes hombres y mujeres de Dios. Y hoy en día están allá en el barro, están ahí caídos, hermanos. ¿Por qué? Porque le dieron más cuidado a los afanes de esta vida. Satanás vino y robó la semilla del reino y quedaron infructíferos. Ahí después le atribuyen eso a Dios. Ay, porque fue la voluntad de Dios. Quizás nunca fue la voluntad de Dios que tú cayeras tan bajo. Quizás la voluntad de Dios era que tú seas humilde, que te humilles más delante del Señor, que vivas una vida con el Espíritu Santo, que busques dirección del Espíritu de Dios. Esa es la voluntad del Señor. Como dijo Cristo Jesús, la voluntad es que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, esa es la voluntad de Dios, que vengamos a conocer al Señor. Por eso que, hermanos, aleluya, yo creo que el ministerio de Jucún, donde yo estudié para misionero, aleluya, para la gloria del Señor, el lema de Jucún mundialmente conocido es conocer a Dios y hacerlo conocido. ¿Cómo tú vas a ser conocido a Dios si tú no lo conoces? ¿Cómo es que tú vas a predicar y hablar de Cristo, hablar de Dios, hablar del Espíritu Santo si tú no lo conoces? ¿Cómo es que tú vas a hablar de teología si tú no conoces al Dios de la teología? Como si tú no conoces al autor de la vida. Y Dios quiere conocer, Dios quiere darse a conocer. Pero el hombre no lo quiere conocer, el hombre quiere conocer la letra. El hombre quiere matar una intimidad profunda con Dios. Y para conocer, para hablar de Dios, para hablar de la persona del Espíritu Santo, para hablar de lo que Él siente, de lo que Él ve, de lo que Él está sintiendo, de lo que Él está haciendo y de lo que Él va a hacer, tenemos que tener una vida en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, según primera carta a los Corintios capítulo 2, es el que revela todas las cosas, hasta lo más profundo del propio Dios. Y las cosas más profundas del propio Dios están en el corazón de Dios. No son visibles, solamente están visibles para aquellos que están viviendo una vida en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, porque hoy en día hombres grandes, entre paréntesis, entre comillas, hombres comenzaron como profetas, como apóstoles, como maestros. Hoy en día, hermano, ya se adulteraron, se divorciaron, y se casaron de nuevo. Esa es una locura, hermano. Y gente que dice que conoce la palabra, pero ¿de qué vale conocer la palabra, pero no conoce al Señor? No conoce el corazón de Dios. Porque yo conozco la palabra. Y le puedo decir, yo he leído la Biblia ya 12 veces. O sea, conozco un poco de la palabra. Conozco un poquito. Hay gente que la ha leído 33 veces. Yo nada más la he leído 12 veces. Para la gloria de Cristo Jesús. Pero no lo sé todo. Pero, ¿qué es lo que me da autoridad a mí? Leer la Biblia, conocerle, decir que yo leí 12 veces. No, lo que me da autoridad a mí de hablar de la palabra es mi vida en el Espíritu. Es la vida con Dios. Es lo que yo oigo del Espíritu Santo. Es mi quebrantamiento en la intimidad del Señor. Es cuando me humillo delante de Dios. Es cuando pido perdón delante del Señor. Aleluya. Es cuando me quebranto debajo de la poderosa mano del Señor. Es lo que trae poder. La humillación te exalta delante del Señor y delante del mundo. Yo no busco mi propia gloria, mi hermano. Estoy hablando serio. Yo no busco mi propia gloria. Porque si yo buscara mi propia gloria, hermano, hubieron gente aquí, pastores aquí en Brasil, que me ofrecieron ministerio, me ofrecieron iglesia, me ofrecieron un terreno, me ofrecieron muchas cosas, hasta salario. Hermano, y yo rechacé todo eso. ¿Por qué, hermano? Porque no es eso lo que Dios quiere para mí. Hay gente que se vende rápido. Hay gente que piensa que el evangelio es un comercio. El evangelio no es un comercio. El evangelio es el poder de Dios para salvar vidas, para salvar a todo aquel que cree. Y hay gente que se deja engañar, se deja robar. Se deja robar el ministerio, se deja robar la esencia, se deja robar su identidad como hijo del Padre. Aleluya. Dios tenga misericordia de mí. Dios me dé fuerza, hermano. Por eso es que yo digo así. Por eso es que yo soy pobre. Materialmente hablando. O sea, pobre porque no estoy en una condición de rico, de millonario. No. Pero gracias al Señor nunca me ha faltado nada. Dignamente trabajo, humildemente para la gloria del Señor. Soy asalariado, gloria al Señor, aleluya. Si Dios tiene para mí algo más, amén. Si Dios quiere que me esfuerce por eso, amén, lo haré en el nombre de Jesús. Si Dios me dice para parar y dejarlo todo ahorita, yo lo dejo. Yo no tengo problema, ya lo hice varias veces. Con lágrimas en el ojo, ya lo hice. Si Dios me manda a dejarlo todo de nuevo, lo haré de nuevo.
Porque es lo que Dios quiere. Es que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Eso es lo que nos enseña el Padre Nuestro. Eso es lo que nos enseñó Jesucristo en el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad y no la mía, Padre. Que así como en el cielo se ha hecho aquí en la tierra. No es como yo quiero. No es como yo pienso. Es como Dios quiere, es como Dios piensa. Y es lo que Dios determine y decida. Yo solamente tengo que aceptar la voluntad del Señor. Yo solo tengo que aceptar, reconocer que Dios está correcto y yo estoy equivocado. Entonces que se haga la voluntad de Dios y no la de César. Amén. En el nombre de Jesús. Pero yo no voy a dejar, hermano, que los afanes de este mundo roben lo que Dios me ha dado. Porque yo sí sé, hermano, lo que yo he vivido con Dios. Yo sí sé de dónde yo vengo. Hay mucha gente, hermano, que se desvió, que se apartó y que está en el mundo. ¿Sabe por qué? Gente que eran pastores, gente que eran líderes de jóvenes, gente que eran profetas, gente que eran hombres de Dios y mujeres de Dios. Hoy en día están apartados, descarriados en el mundo como un hombre común y normal, un hombre común y corriente. Como si nunca hubieran conocido a Cristo. ¿Por qué, hermano, yo digo eso? Esa gente se apartó porque nunca tuvieron un encuentro con Dios. Nunca tuvieron un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Nunca conocieron a Dios. Nunca escucharon realmente la voz de Dios. Porque si quien escucha, quien tiene un encuentro con Dios, quien se encuentra cara a cara con Dios, quien tiene una intimidad y conoce al Espíritu Santo, hermano, nunca jamás es la misma persona. Él se puede hasta descarriar, puede hasta debilitarse, pero él nunca va a llegar tan profundo en la lama. ¿Por qué? Porque él sabe lo que él vivió con Dios. Él sabe quién es Dios. Él nunca va a hablar mal de Cristo. Él nunca va a hablar mal de Espíritu Santo. Él nunca va a hablar mal del Padre. Él nunca va a hablar mal del Evangelio, porque él sabe que en el Evangelio tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, escuchó la voz de Dios como nunca antes. Yo te puedo decir esto, te puedo dar fe de lo que estoy hablando, porque yo era una persona que era incrédula en muchas áreas espirituales, y hoy en día, hermano, aleluya, gracias al Señor, la gloria es para Cristo. Todo lo que yo hablo y muchas cosas que yo he experimentado y que he predicado, porque ya la he vivido espiritualmente, mi experiencia con Dios, encuentro con Dios, oír la voz de Dios audiblemente, aleluya. Oír y discernir cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es Cristo Jesús y cuándo es el Padre. Hermano, es una cosa que Dios me ha dado para la gloria y misericordia de Cristo. Y me glorío en Cristo porque estoy hablando la verdad, para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Entonces eso marca la diferencia, hermano. Yo creo que si una persona tuvo un encuentro genuino y real con Dios, aleluya, nunca se aparta, nunca abandona, nunca habla mal del Evangelio. Pero aquel que habla mal es porque nunca jamás tuvo encuentro real y genuino con el Espíritu Santo. Nunca tuvo encuentro real y genuino con Cristo Jesús. Y no sabe quién es Dios. Solamente estaba como Job. Hablaba de Dios, escuchaba de Dios, pero no conocía, aleluya, al propio Señor. Es por eso que hoy en día usted ve por las redes sociales, mis hermanos, un poco de gente, un poco de denominaciones colocando propagandas para hacer escuelas de teología online y tal, por 5 o 6 meses, un año y todo eso. Y es muy bueno, gloria a Dios, amén, es bueno. El conocimiento es bueno. Pero mejor que el conocimiento y mejor que todo eso es conocer a Cristo personalmente. Y eso no lo enseña la teología. Un corazón quebrantado, un corazón compungido, un corazón humillado, dice la palabra, el Señor no despreciará jamás. Quien busca, encuentra. O sea, la presencia, la revelación del reino de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, del Padre, es para aquellos que buscan con un corazón quebrantado. Y hubieron gente que buscaron más el conocimiento, que amaron más el conocimiento, amaron más la gloria de los hombres, amaron ser más conocidos en todo el mundo, pero nunca llegaron a buscar el conocimiento del Altísimo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que Él quiere? La voluntad del Señor. Y por eso que hoy en día están perdidos, están en el mundo. Y hasta hablan mal del Evangelio, como si fuera un mundano. Y es muy triste, porque los afanes de la vida, el Evangelio estaba entre espinos, no estaba realmente creando raíces profundas. No tenían raíces profundas, no tenían profundidad del Espíritu Santo. Su carácter era dudoso, el mensaje era dudoso, su vida íntima y pública era dudosa. Y después vino a manifestarse lo que realmente era la persona. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que usted vea realmente quién es y quién no es el Hijo de Dios.
Hermano, yo digo así, no es que yo estoy así criticando, hablando mal y, hermano, y gloriando. No, yo no me glorío en esas cosas. Pero yo sí digo así que, hermano, yo he visto tanta gente aquí en Brasil y en Venezuela también, de donde yo vengo, claro, que son los únicos dos países que conozco, que hablaron mal de mí, me humillaron y me despreciaron. Y hoy en día, hermano, son gente que, bueno, yo no los veo muy firme con Dios, no están firmes con Dios, otros están desviados, otros ya están muertos. Muertos y muertos doblemente, porque murieron sin Cristo y murieron físicamente. Y hasta ahorita yo estoy firme, estoy de pie. Pasé por el valle de la sombra de muerte en el año 2017. Dios no quiso que me matara. Y estoy vivo aquí contando la historia. No es porque yo sea perfecto, porque Dios tiene un propósito conmigo. Y porque, hermano, yo te puedo decir hoy confiadamente y sin ninguna sombra de dudas, sin temor a dudar. Yo sé y conozco cuál es mi propósito. Si estoy aquí en este estado de Santa Catarina, aquí en el sur de Brasil, es porque yo sé cuál es mi propósito. Que yo no ande contándole para todo el mundo, es otra cosa. Porque Dios no me mandó a contar mi propósito para todo el mundo. Dios no me mandó a mí a contar mi propósito o el propósito de Él en mi vida para todas las personas. Él me mandó a predicar el Evangelio a todas las personas. Enseñando todo aquel que Él enseñó en la Biblia a todas las personas. Pero el propósito que Dios tiene conmigo es conmigo. Es algo íntimo, es personal. Y si Dios me dice a través del Espíritu Santo, cuéntalo, yo lo voy a contar. Porque yo tengo que ser obediente. Amén. Y otros son los que reciben la semilla entre los espinos, los cuales oyen la palabra, pero los cuidados de este mundo y los engaños de la riqueza y las ambiciones de otras cosas entran, sofocan la palabra y queda infructífera. Por eso es que mucha gente está infructífera. Porque los afanes, la codicia de este mundo, los cuidados, la riqueza, la ambición, hermano, la ambición es una cosa terrible. La ambición es una cosa diabólica. La ambición de este mundo es una cosa realmente de las tinieblas. Hermano, el Evangelio, como dice mi pastora Noemí, mi primera pastora, en la viña del Señor, mi hijo, hay de todo. Y yo he visto de todo realmente, hermano. Gente ambiciosa. Gente que prefiere destruir un ministro para pasar por encima de él y colocarse en el lugar, porque es una guerra por silla, una guerra por autoridad, una guerra por posición, una guerra por reconocimiento humano, una guerra por buscar la honra del hombre. Hermanos, para con eso en el nombre de Jesús. Ya para con eso en el nombre de Jesús. Dios exalta, Dios honra, Dios levanta a aquel que se humilla. Aquel que se humilla, aquel que es humilde. Por eso que Jesús nos enseña, aprended de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. Hay gente que le falta aprender de Cristo. Hay gente que le falta aprender de la humildad de Cristo. Porque Él es manso y humilde de corazón. Si tú realmente quieres ser un imitador de Cristo, busca parecerte a Cristo, busca ser humilde, busca ser manso, no de la boca para afuera, no con vestimenta física, sino de adentro para afuera. Manifiesta con tu carácter, manifiesta con tu comportamiento, manifiesta con tus actitudes que tú eres manso y humilde. Pero eso no viene de ti, eso no va a nacer de ti, eso viene de una vida con el Espíritu, una vida de quebrantamiento, de una vida de pedir perdón, de una vida de confesar tus pecados, de una vida de humillarte delante del Señor. Si te humillas y has sido humillado, prepárate porque Dios está preparando un lugar de honra. Si eres una persona que fue bastante humillado por el hombre y Dios lo permitió así, prepárate en el nombre de Jesús porque Dios está preparando un lugar de honra. Dios te va a honrar, Dios te va a exaltar, Dios va a honrar tu ministerio. Pero si eres una de las personas que ha estado humillando a otra persona, usando el nombre de Jesús, si eres una de las personas que ha estado usando la palabra para humillar a tus consiervos, prepárate porque Dios está pronto para destruirte. Es terrible. Y terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén, hermano. Entonces, mis hermanos, esa es la palabra de hoy. La semilla del reino. Es una semilla poderosa. Tenemos que predicar la palabra, sí, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Pero dice en el versículo 20 que no puedo dejarlo pasar. Y los que reciben la semilla, o que, como dice aquí, los que reciben la semilla del reino en buena tierra son los que la oyen, la reciben y dan fruto. Le oyen, reciben y dan frutos. Tres cosas importantes para la buena semilla, generar fruto. Oyen, reciben y dan fruto.
a 30, 60 y a 100 por uno. La Biblia dice, voy a repetir de nuevo, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, oír la semilla del reino, oír el evangelio del reino. Pero tienes que recibirla. Pero si vas a recibir el mensaje del reino, recibe primero a Cristo en tu corazón de verdad. Recibe a Cristo en tu vida como Señor y Salvador. Recibe la palabra con humildad. Recibe la palabra, aunque te duela, aunque te confronte la palabra de Dios, recíbela en tu corazón, porque va a dar fruto, te va a transformar, te va a curar, te va a liberar, va a expulsar los demonios de dentro de ti. Recibe la palabra del reino en el nombre de Cristo Jesús. Porque eso va a generar fructificación. Vas a comenzar a dar frutos. Frutos espirituales primeramente en ti. Para que Dios dé fruto a través de ti, tienes que dar fruto dentro de ti primero. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, mi hermana? ¿Por qué, ministro? Porque el Hijo de Dios, el ministro del Padre, aleluya, es conocido por su fruto. Porque dice la palabra, dice el propio Señor Jesús, por su fruto los conoceréis. No es por lo que tú hagas o dejes de hacer. No es por lo que tú prediques o dejes de predicar. Es por el fruto que tú estás dando el Espíritu en tu vida. Es por el fruto que la gente está viendo en tu vida. Es por tu carácter. Es por eso que vas a ser conocido. No es porque eres pastor, no es porque eres profeta, no es porque eres apóstol, no es porque eres un evangelista, no. No es porque eres un maestro de la Biblia, no. Es por tu fruto, por tu carácter serás conocido. Serás conocido. Y si eres un hombre de Dios realmente que te humilla y estás dando frutos realmente de Dios, también vas a ser conocido. Dios te va a honrar delante de los hombres. Dios te va a exaltar, amén, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces vas a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, que es la voluntad del Padre. Amén. Entonces, mi hermano, esa es la semilla del reino. Ese es el evangelio del reino. Es el mensaje que yo predico, el mensaje que el Señor, aleluya, por revelación, a partir de ese año 2014, el Señor me mandó a predicar. Que hay mucha gente que se escandaliza, mucha gente que se pone brava, mucha gente que se pone furiosa, mucha gente que hasta me amenaza, mucha gente que comienza a criticar y a hablar mal de mí a mis espaldas, y yo he descubierto muchas veces. Pero hermano, yo me voy a poner a pelear. Los voy a condenar, los voy a maldecir, no. Mi guerra, mi pelea, mi lucha no es contra sangre ni carne, no es contra ningún pecador como yo. Mi lucha es contra demonios, contra espíritus inmundos, contra principados, contra potestades. Es con seres que realmente tienen poder. ¿Estás entendiendo? Es con seres que realmente tienen poder. Que son aquellos que dominan al hombre. Son aquellos que han dominado a mucha gente dentro de las iglesias para hacer cosas malas. Entonces mi guerra es espiritual. Mi guerra es contra espíritus inmundos, contra dominadores de este siglo. Y para yo dominar sobre ellos, para que en la guerra contra ellos yo pueda vencerlos, yo tengo que estar bien con el Espíritu Santo. Tengo que estar guerreando una vida de oración. Y tengo que conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Y conquistar a través de la intimidad la unción que Dios tiene con mi nombre. La unción que Dios tiene para mí. Porque Dios tiene una unción para ti. Que no es la unción de tu pastor, es la unción tuya. Pero ¿cómo tú la vas a conquistar? ¿Cómo tú vas a conquistar esa oración, esa unción sobre tu vida, sobre tu ministerio? Si tú ni siquiera oras, no pasas tiempo con Dios, no estudias la palabra del Señor, das un mal testimonio, andas criticando y hablando mal del otro hermano tuyo. ¿Cómo es que Dios te va a usar? ¿Cómo es que la unción va a crecer? Por eso es que mucha gente hoy está forzando. Están forzando y engañando porque no tienen unción. No tienen unción, no tienen cómo tocar los corazones, porque Dios es el que va a tocar. Pero ¿cómo Dios va a tocar la vida de la gente si la persona, si los hermanos son guiados por el Espíritu Santo? Gloria a Dios, mi hermano. Dios es maravilloso. Dios es serio. Es no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Son 28 años en el Evangelio. 28 años. Como dicen en Venezuela, no es jugadera. 28 años donde yo he visto tantas cosas. Hoy en día he visto gente, hermano, que hoy en día, gloria a Dios, son evangelistas, son hombres que están predicando la palabra, están liderando un ministerio, un trabajo evangelístico, gloria a Dios. Pero que antes de eso, eran prostitutas y prostitutos, adúlteros, fornicadores, hacían muchas cosas. Como también lo fuimos nosotros y lo eras tú.
Y hoy en día, en vez de ser humildes, porque Dios los sacó y los arrancó de ese barro, los arrancó de ese mundo inmundo, no se ven de dónde ellos vienen. Se olvidan de dónde ellos vienen. Se olvidan, no son humildes, son arrogantes, son evangélicos arrogantes. ¿Y cómo es que yo voy a predicar de Cristo siendo arrogante, mi hermano? ¿Cómo es que yo voy a hablar de Cristo siendo arrogante? ¿Cómo? No entiendo eso. ¿Cómo es que yo voy a predicar del Señor Jesús? ¿Cómo es que yo voy a hablar de amor siendo arrogante, siendo orgulloso, siendo murmurador y hablando mal de mi hermano? Porque no es de la misma denominación que yo. ¿Cómo? ¿Cuál es ese Cristo? Ese no es el Cristo que yo predico. Ese no es el Cristo que yo conozco. Ese no es el Espíritu Santo con quien yo tengo intimidad. Ese no es el evangelio verdadero. Entonces tenemos que tener cuidado, mi hermano, en el nombre de Jesús, porque en los últimos tiempos, que estamos viviendo en los últimos tiempos, se levantarán falsos ungidos. Ungido significa Cristo, falsos Cristo, falsos evangelios, falsos profetas, falsos hermanos. Pero si tú no tienes el discernimiento y no tienes una vida con el Espíritu Santo, hermano, tú vas a ser engañado, vas a ser engañada. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, en el nombre de Jesús. Como dicen aquí en Brasil, ponte los lentes del Espíritu Santo. Pide del Espíritu Santo, Señor, me da discernimiento espiritual. Desata en mí el don del discernimiento de espíritu para no dejarme engañar por esos lobos, por esos mercenarios, por esos sinvergüenzas que usan el nombre de Jesús, que usan tu palabra. Pero que dice en Mateo capítulo 7, que esos son los religiosos que están ahorita en nuestra época haciendo milagros, profetizando, levantando muertos, expulsando demonios. Y que en Mateo 7 dice el Señor Jesús que llegarán diciendo, Señor, Señor, en tu nombre yo profeticé, expulsé demonios. Yo hice aquello, y era misionero, era aquello, Señor. Y el propio Señor Jesús los verá cara a cara por la única vez y les dirá, yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Y en otra parte dice, sal fuera de mí, maldito. Y será lanzado al lago de fuego que arde con candela y azufre, donde el gusano, donde el bicho no se quema. ¡Ay, hermanos! Y te voy a recordar el versículo más triste de toda la Biblia. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eternamente y para siempre. Vigilad y orad, porque Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Amén. Cristo está a las puertas. Maranata, Cristo viene. Maranata, la tierra está clamando Maranata, el planeta Tierra está clamando Maranata, los mares, el océano están clamando Maranata, las montañas, las nubes están clamando Maranata. Cristo viene, ahora ven, Señor Jesús. Las aves del cielo, los animales del campo están clamando Maranatas. Cristo está volviendo a buscar a su iglesia, a su pueblo, a su pueblo. No todo aquel que me dice Señor, Señor es mi pueblo. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, mi hermano, aquí está la palabra del Señor. Esa es la semilla del reino en el nombre de Jesús. Amén. El sembrador salió a sembrar. Hoy salí a sembrar en el nombre de Jesús. Y yo creo que esta palabra, por lo menos en 1, 2 o 3, va a dar fruto. Porque no depende de mí. De mí depende el sembrar. De ti depende sembrar. De ti depende obedecer al Señor. En el nombre de Jesús. Sin disculpas, sin excusa. De mí depende hacer la obra del Señor. Y la obra del Espíritu es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu es transformar el alma. La obra del Espíritu es convertir al hombre si el hombre quiere. Porque el Espíritu Santo va a convertir a un ser humano de adentro para afuera. Si el hombre dice, sí, Señor, yo no aguanto más esta vida. Yo no quiero ser más esa persona. Yo no quiero ser más esa mujer. Yo no quiero ser más ese falso cristiano que vive hablando mal de mis hermanos y pensando cosas malas de ellos. Arrepiéntete en el nombre de Cristo Jesús. Arrepentidos y convertidos, porque es llegado el reino de los cielos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te fortalezca. Amén. Que tengas un final de semana bendecido. En el nombre de Jesús. Quizás más tarde, si Dios me permite, traeré otro mensaje ahora en portugués. En el nombre de Jesús. Mi hermano Sandro. Dios te abençoe. A paz do Señor. Amén.
buenas tardes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios te bendiga a ti. Amén.